apartado para hablar a nuestro corazón, para darnos instrucciones en este precioso proceso que hemos empezado de permitir que Él sea el que transforme y cambie nuestro corazón. Amén. Quiero pues darle la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos en este su programa Transforma tu Corazón. Espero que sea de bendición. Les agradezco con todo el corazón el acompañarnos miércoles tras miércoles para conectarnos al cielo, a una palabra que el Padre tiene para nosotros. Bueno, quiero en esta tarde compartir un tema muy especial con ustedes. Saben que durante el mes de marzo estamos hablando acerca de lo que son los procesos y pues hemos visto varios temas respecto de los procesos y pues hoy quiero tratar un tema bastante particular, el tema del crecimiento y la madurez como parte de ese proceso. No sin antes pues darle la bienvenida a todas las personas que se están contactando con nosotros en este momento a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por este tiempo, por apartar este tiempo para escuchar una palabra directa del corazón de Dios. Amén. Bueno, quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la carta de los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Esto es uno de los versículos bíblicos que más revelación ha traído a mi vida. Dice la palabra del Señor que mientras que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Y básicamente sé que estoy hablando con personas que en un momento determinado han entrado a Cristo, han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y eso pues los convierte, acorde con la palabra del Señor, en herederos del Padre y en coherederos con Cristo. Sin embargo, es impactante entender cómo mientras que aunque somos herederos, pero seguimos siendo niños, en nada diferimos a un esclavo, aunque seamos señor de todos. Y esto es de gran importancia poderlo entender, porque podemos comprender cómo el Señor está interesado en nuestro crecimiento y en nuestra madurez. Y llamamos crecimiento y llamamos madurez a la capacidad que tengamos de dar fruto para el tiempo en que debemos estar. Un niño básicamente da el fruto que se supone que un niño dé, pero estamos llamados a pasar a diferentes etapas de crecimiento. Si nos quedamos siendo niños, aunque seamos herederos de todas las cosas, en nada vamos a diferir de un esclavo. El deseo del corazón de nuestro Padre es que podamos crecer, es que podamos madurar, no solamente para que podamos disfrutar de la herencia a la que como hijos de Dios tenemos derecho, sino que para que podamos dar el fruto que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese punto de vista podemos entender por qué todos los procesos por los cuales el Padre nos permite pasar tienen el objetivo claro de llevarnos a crecer, de llevarnos a madurar. Todo lo que el Padre permite pasar en tu vida, amado, todo lo permite con el único objetivo, de hacerte crecer, de hacerte madurar. No sé por qué situación tú estés pasando en este momento. No sé si estás pasando una crisis financiera, no sé si estés pasando una situación delicada en tu familia, en tu casa, en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo. Quizás alguna situación de depresión, de angustia, de tristeza, de pérdida. No sé cuál sea la situación. Pero amado, yo quiero que tú sepas que el Padre permite esa situación. Quizás estamos seguros que Él no manda esas situaciones, porque también lo dice la palabra, que todo don perfecto viene de lo alto. Pero si Él permite esa situación, si tú estás en las manos del Padre y Él permite esa situación, es porque hay áreas de tu vida en la cual tú eres un niño, en la cual necesitas crecer, en las cuales necesitas madurar. Y el Señor te permite pasar por esos procesos con el único objetivo de llevarte a crecer y de llevarte a madurar. Y vamos a ver rápidamente ciertas cosas importantes acerca de ese proceso de crecimiento y de madurez. Básicamente, quiero llevarlo conmigo rápidamente al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y lo llevo aquí para que usted pueda entender dos cosas fundamentales con las cuales el Padre le creó. Un diseño fundamental
entenderlo para que podamos entender qué fue lo que perdimos y qué es lo que el Padre quiere recuperar en nosotros. Génesis 1:26 dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. Básicamente, el Señor crea al hombre con dos características fundamentales. Lo crea a su imagen y a su semejanza, y lo crea con el propósito de señorear o de gobernar toda la tierra. Estas son dos características fundamentales del diseño del Padre con el hombre. Son dos características fundamentales del diseño del Padre con tu vida. El Padre te creó a su imagen y a su semejanza, y te creó con el propósito de que pudieras gobernar y señorear todas las cosas. Sabemos que cuando Adán peca, pues pierde este diseño del Padre. Pero Jesús viene a recuperar el diseño que Adán había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Así es que el Señor Jesucristo vino a recuperar dos cosas. Vino a recuperar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre, y vino a recuperar la capacidad del hombre de establecer gobierno, de señorear la creación, de establecer el gobierno de Dios en todas las cosas. Amén. Ahora, cuando usted recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, en ese momento, en forma instantánea, usted recupera la naturaleza del Padre en usted. Usted recupera la imagen y la semejanza del Padre en usted. Sin embargo, no recupera la capacidad de gobernar. La imagen y la semejanza del Padre se recupera en el momento mismo que se es salvo. Es decir, para ser salvo usted no necesita crecer, no necesita madurar. Lo único que usted necesita es reconocer su condición de pecador, es reconocer que está separado del Padre, es reconocer que el Padre le amó y que por amor a usted mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Que esa sangre que Él derramó tiene el poder de perdonarle, que tiene el poder de devolverle la naturaleza que usted perdió. No necesita crecer, no necesita madurar para ser salvo. Necesita sencillamente un acto de fe. Ahora, el hecho de que usted sea salvo y reciba a Jesús en su corazón como Señor y Salvador no le garantiza el que usted empiece a ejercer gobierno y soberanía sobre todas las áreas de su vida. Usted puede ser salvo y todavía estar carente de gobierno sobre su carácter, carente de gobierno sobre su casa, sobre su hogar, carente de gobierno sobre sus finanzas, sobre su salud, carente de gobierno sobre muchas áreas de su vida. Aunque salvo, puede que quizás usted todavía no esté ejerciendo gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque para ejercer gobierno, para ejercer señorío, es indispensable el crecimiento y la madurez. Ejercemos gobierno en la medida que crezcamos y maduremos. Nuestro nivel de gobierno, nuestro nivel de señorío sobre las diferentes áreas de nuestra vida está básicamente directamente proporcional a nuestro nivel de crecimiento y de madurez. Es decir, para que usted sea salvo no necesita crecer, no necesita madurar, pero para que establezca el reino de Dios en su vida, para que pueda señorear sobre usted, sobre su casa, sobre su hogar, sobre todo lo que el Padre le ha dado a señorear, sí es indispensable que crezcamos y que maduremos. Nadie puede ejercer gobierno si no ha crecido, si no ha madurado. Es por eso que los tesoros del reino solo están reservados para los que han alcanzado madurez, para los que han crecido. Esta es la razón por la cual el Padre se empeña tanto en que crezcamos y en que maduremos. Esta es la razón por la cual con todo lo que Él nos permite pasar para que crezcamos y maduremos. Todas las cosas que Él pone en nuestra vida las permite poner porque sabe que nos harán crecer, porque saben que nos harán madurar, y es fundamental que usted lo crea. Ahora, dentro del proceso
de crecimiento, dentro del proceso de madurez, hay diferentes pasos, diferentes etapas que nosotros tenemos que pasar. Nadie puede pasar al punto B si previamente no ha pasado al punto A. Pero sí es fundamental que entendamos que el deseo del corazón de nuestro Padre no es dejarnos en el punto A, que aunque estamos en el punto A, su deseo es que pasemos al punto B, porque cuando pasemos al punto B tendremos la capacidad de señorear el punto A. Mientras que usted esté en el punto A, no será capaz de gobernarlo. Tiene que pasar al punto B para poder señorear lo que en el punto A se encuentra. Y es importante que entendamos dentro de ese proceso de crecimiento y madurez las diferentes etapas por las cuales nuestro Padre nos permite pasar. Porque cuando entendemos esto, nos podemos ubicar, entender en qué etapa estamos y esforzarnos a pasar a la siguiente etapa, porque con cada etapa el Padre quiere enseñarnos algo. Y es importante no solamente que podamos entender la etapa en la que estamos, no solamente entender qué es lo que el Padre quiere enseñarnos en esa etapa, sino que nos podamos proyectar a la siguiente etapa, para que podamos crecer, madurar y en cada etapa poder disfrutar de una manera más ancha, más alta, más profunda de la herencia a la que como hijos de Dios tenemos. Amén. Quiero que vaya conmigo a la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Y aquí el apóstol Juan nos muestra de una manera muy sencilla los diferentes pasos de crecimiento, las diferentes etapas de crecimiento y de madurez por las que cada uno de los hijos de Dios tenemos que crecer, tenemos que pasar. En cada etapa usted empieza a señorear sobre diferentes áreas de su vida. No puede señorear un área si no se encuentra o si no ha pasado esa etapa de crecimiento. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, lo siguiente. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Básicamente, en esta hermosa cita bíblica que hemos acabado de leer, el Señor establece 3 áreas fundamentales de crecimiento y de madurez. Una área de hijitos, de niños pequeños, una área de jóvenes y una área de padres. Son 3 áreas de crecimiento, son 3 áreas de madurez, son 3 áreas o 3 procesos por los cuales el Padre nos lleva en todo nuestro caminar con el Señor. Todos empezamos siendo hijitos. El deseo del Padre es que pasemos a ser jóvenes, pero no podemos quedarnos ni como hijitos ni como jóvenes. El deseo del Señor es que lleguemos a ser todos padres, porque es allí cuando tenemos la capacidad realmente de establecer gobierno, de poder disfrutar en toda la amplitud, la anchura, la longitud y la altura de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Solo los padres son capaces de realmente establecer el reino de los cielos en la tierra. Y vamos a ver algunas de esas características, de las características de cada etapa de crecimiento y de madurez, para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ubicarnos en qué etapa estamos, en qué etapa deberíamos estar, y que entendamos que todo lo que estamos pasando es para pasarnos de una etapa a la otra. ¿Amén? La primera etapa es la etapa de hijitos, la etapa de niños, la etapa de bebés. Y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, escribe las características de esta etapa y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
La primera etapa de crecimiento, la primera etapa de madurez es el conocimiento y la revelación de Dios como Padre. Nadie puede avanzar en su caminar con el Señor si no ha tenido la revelación de ser hijo, si no ha recibido la revelación de Dios como Padre. Amado, eso es lo fundamental. Amado, eso es lo primero. Usted tiene que recibir la revelación de que es hijo de Dios. Tiene que recibir la revelación de que Dios es su Padre, que usted ha recibido un espíritu de adopción y que ese espíritu lo convierte en hijo. Esa revelación hace que usted entienda que sus pecados le son perdonados. Hace que usted pase de la lucha con el pecado. Nadie puede superar la lucha con el pecado si no entiende su identidad de hijo. ¿Por qué? Porque la lucha con el pecado es una lucha de simiente. No es una lucha de práctica. No pecamos por el hecho de cometer acciones. El pecado va mucho más allá de eso. La acción es la manifestación de un fruto, de una simiente que nos fue puesta. Pero cuando usted entiende que es hijo, comprende que esa simiente que antes lo llevaba a pecar, le fue quitada y le fue puesta la simiente del Padre, la simiente de Cristo. Eso es lo que lo hace a usted hijo, el que ha tenido un cambio de simiente, que la simiente de pecado le fue arrancada y fue puesta en su lugar la simiente del Padre que es Cristo. Y esa simiente del Padre lo lleva a vivir una vida en santidad. De la misma manera que la simiente de pecado lo llevaba a pecar, la simiente de Cristo en usted lo lleva a vivir una vida en santidad. Así es que usted no puede dejar de pecar si no entiende que es hijo de Dios, que le ha sido impregnada la simiente del Padre en usted. Y esa es la primera etapa de crecimiento. No sé usted cuánto tiempo lleve en el Señor, pero si usted no ha entendido que es hijo de Dios y que el ser hijo lo lleva a vivir una vida en santidad, todavía es un hijito. Todavía está en ese proceso de ser niño. Y todo lo que el Padre le lleve a vivir, lo va a llevar para que usted entienda y comprenda por revelación que usted es un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. La segunda etapa. Nadie puede pasar a la etapa de jóvenes si no ha entendido que es hijo de Dios, si no le ha sido revelada la identidad de hijo, si no ha entendido que porque es hijo puede vencer el pecado. Y cuando llegamos a eso, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de jóvenes. Y esta etapa se caracteriza por lo siguiente. Lea conmigo, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y le habéis vencido. Un hijo de Dios deja de ser hijito y empieza a ser joven porque tiene la revelación del poder con el cual ha sido revestido. Le es revelada la autoridad que le ha sido dada. Tiene entendimiento de la posición que tiene en Cristo y de cómo esa posición le da autoridad y le da poder frente a Satanás y sus demonios. Una persona que es joven ha alcanzado alturas en la dimensión espiritual. Una persona que es joven entiende el poder y la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Una persona que es joven ya no está luchando contra el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente del Padre está en él. Es una persona que empieza a entender la posición en la cual está. Empieza a recibir la revelación del poder que tiene en Cristo, de la autoridad que le ha sido delegada en Cristo. Es esa persona que empieza a comprender y a entender que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra poderes diabólicos en las huestes, en las regiones celestes. Es aquella persona que tiene la madurez de saber que es hijo, que como hijo ha sido revestido con poder y que tiene la capacidad de enfrentarse a todo poder de las tinieblas, sabiendo que saldrá victorioso porque ha sido revestido del poder del Señor. Sin embargo, un joven, aunque tiene entendimiento de la autoridad y del poder con el cual ha sido revestido, aún le falta ser moldeado en su carácter. Aún le falta morir a muchas cosas. Ha crecido sin duda alguna en altura,
pero le falta crecer en estatura. Falta formar su carácter. Falta ser tratado en muchas áreas de su carácter. Así es que, amado, si usted está en esta época, en esta etapa de crecimiento, donde ha entendido que es hijo, donde quizás ya no está lidiando con el pecado porque entiende su identidad de hijo, donde entiende el poder con el cual ha sido revestido, pero quizás está enfrentando luchas, dificultades, adversidades. Déjame decirte que en esta etapa de tu vida, el deseo del Padre es tratarte con áreas de tu carácter donde todavía Cristo no está siendo manifestado, donde se está manifestando tu yo, tu carne, con toda la autoridad que has sido revestido, con todo el poder que tienes, con todo el entendimiento de saber que Dios es tu Padre, pero hay áreas en tu carácter que necesitan ser tratadas, que necesitan ser moldeadas, y todo lo que el Padre te permita pasar en esta etapa de tu crecimiento es para eso, para que tu carácter sea formado, porque el joven, como lo dije anteriormente, ha crecido en altura, pero le falta crecer en estatura. Amén, gloria a Dios. Y la tercera etapa de crecimiento es la etapa del Padre. Dice la palabra del Señor así, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Qué hermoso. Los que son padres son hijos de Dios maduros. Conocen a Dios. No solamente conocen al Padre, sino tienen entendimiento del propósito del Padre en ellos. No solamente han crecido en altura, sino que han crecido también en estatura. Son hijos de Dios tratados en su carácter. Son hijos de Dios que tienen claridad en la identidad que tienen como hijos. Son hijos de Dios que entienden la autoridad que les ha sido dada, pero son hijos de Dios que han permitido que el Padre trate con su carácter. Ahora, son hijos que están llevados a un paso superior. Son hijos que han sido llevados o que están siendo llevados ya no a pensar en ellos, sino a pensar en un legado, a pensar en una generación. Los jóvenes todavía piensan en ellos mismos. Sus luchas son para alcanzar cosas para ellos mismos. El Padre ha pasado a otro nivel. El Padre no piensa ya en él. El Padre piensa en sus generaciones. El Padre piensa en un legado. El Padre trabaja para el cumplimiento del propósito por el cual ha sido llamado en Cristo Jesús. Así es que si tú te encuentras en esta etapa de crecimiento, siendo padre, déjame decirte que todo proceso por el cual el Padre te permite pasar para formarte en cuanto al legado que estás dejando. Se supone que ya el Padre ha formado áreas de tu carácter. Se supone que ya el Padre te ha afianzado en tu identidad de hijo y en tu nivel de autoridad y en tu nivel de posición. Pero ahora el Padre está formando el legado que quiere dejar a través tuyo para generaciones. Y todo proceso que Él te permite pasar en esta etapa de crecimiento, te permite pasar para que el legado que puedas dejar sea un legado que permanezca, sea un legado sin contaminación, sea un legado sin mezclas, sea un legado alineado al plan y al diseño del Padre. Porque todo lo que tú hagas en esta etapa de crecimiento será transmitido a tus generaciones. Por lo tanto, todo lo que tú pases en este proceso de crecimiento y de madurez será con el propósito de que puedas dejar un legado sin mancha a las generaciones que el Padre ha determinado darte. Así es que, amados, no sé en cuál etapa de crecimiento o de madurez tú te encuentres en este momento. Quizás estás en la primera etapa, en la etapa de hijito, donde el Padre se te está revelando como Padre. Y todo lo que pases, lo pasarás para que recibas esa revelación.
Quizás te encuentras en la etapa de joven, donde has entendido que eres hijo, donde has entendido el poder con el cual has sido revestido. Pero en esta etapa de crecimiento, el Padre te dejará pasar procesos para que tu carácter sea transformado, para que tengas la habilidad de morir a cosas, de entregar a cosas, con el propósito de moldear tu carácter. Y si quizás ya eres un padre que ha entendido tu posición, que ha entendido su identidad, que ha crecido en carácter, todo lo que el Padre te permita pasar, te permitirá pasarlo para que el legado que dejes a tus generaciones sea un legado sin mancha, sea un legado sin mezcla, sea un legado en justicia, arraigado en Cristo, porque eso es lo que tus generaciones, tanto naturales como espirituales, recibirán. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me tomo un tiempo para saludar a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Amy, gracias. Sandrita Cortés, Leticia, Franci, Natalia, gracias Natalia, Normita, muchísimas gracias por estar sintonizados con nosotros, todas las demás personas que nos están viendo desde aquí, desde la ciudad de Miami, también desde otros lugares de América. Bendiciones, muchas gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, básicamente quiero cerrar este pequeño programa con este versículo bíblico. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Es interesante que para medir el área de crecimiento en la cual estamos, 3 cosas fundamentales nos pide el Señor: que nos examinemos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Y cómo juzgamos? La respuesta a esas 3 preguntas te ubicará en el lugar o en la etapa de crecimiento en la cual estás. Quizás hablas como niño, piensas como niño y juzgas como niño. Quizás hablas como joven, piensas como joven o juzgas como joven. O quizás haces estas 3 cosas como adulto. Recuerda, el deseo del Padre es siempre pasarte a la siguiente etapa de crecimiento. Si eres un niño, empújate para llegar a ser joven. Y si eres joven, empújate para llegar a ser padre. Y si eres padre, empújate para que las generaciones que el Padre te ha dado puedan pasar con excelencia cada una de estas etapas. Al que tienes como niño, empújalo para ser joven. Y al que tienes como joven, empújalo para que llegue a ser padre. Amén. Por último, Filipenses 3:12-15. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que esta palabra haya sido de bendición y edificación a sus vidas. Nos vemos el próximo miércoles 2:30 de la tarde en su programa Transforma tu Corazón. Gracias a todos los que nos están sintonizando y les espero el próximo miércoles. Dios les bendice, Dios les guarde. Hasta aquí el programa Transforma tu Corazón, un espacio que trae revelación a tu vida y te muestra cada semana que el reino de los cielos es un reino del corazón del Padre al corazón del Hijo. La fuente de provisión tuya se llama Jesús de Nazaret. Y si me votan, te busca algo mejor. Y algunos de ustedes que han votado, ¿no saben por qué no tienen algo mejor? Están peor, porque nunca han creído.